Bendiciones donde quiera que se encuentre. Gracias por escuchar el podcast de Centro Cristiano Betel. Si usted está aquí escuchando por primera vez, bienvenido. Y si es parte de la familia, me da gusto que siga creciendo en el Señor. Soy Raúl Maya, animándole que si usted quiere conocer más acerca de nuestra iglesia, vaya a ccberlanger.com para que conozca más y sea parte de nuestra familia. Dios les bendiga. Blessings wherever you're at. Thank you for listening to Centro Cristiano Bethel's podcast. If you're here for the first time listening, welcome. And if you are part of the family, I am so glad that you are continuing to grow in the Lord. My name is Raul Maya, encouraging you that if you want to know more about our church, to visit us at ccberlanger.com so that you can know more about us and be part of our family. God bless you. Vayan conmigo, iglesia, a el libro de Mateo. Go with me in your Bibles, church, to the book of Matthew. Gracias. The book of Matthew. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. La semana pasada estuvimos ahí. Matthew is the first book of the Gospel, the New Testament. We were actually there last week. Mateo 12. Matthew chapter 12. Y vamos a estar en el verso 18. Mateo 12, 18. Matthew 12, 18. Y cuando usted lo tenga, así como está sentado, vamos a leerlo juntos. Yo sé que algunos tienen otras versiones, pero yo me he quedado con la que la mayoría tiene. La Reina Valera. Mateo 12, 18. Y lo vamos a leer juntos. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Listos? He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Una vez más, juntos. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu en él, y a los gentiles anunciará juicio. And so we just read Matthew 12, 18. Behold, my servant, whom I have chosen, my beloved in whom my soul is well pleased. I will put my spirit upon him, and he will declare justice to the Gentiles. Vamos a orar. Muchas veces uno no sabe por qué ora antes de la prédica, ¿verdad? Pero oramos para que el Espíritu Santo abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que la palabra caiga en buena tierra. Amén. So let us pray. Guidance. Señor amado, queremos pedir, yo te pido, Señor, que tú hables a tu iglesia, así como me has hablado a mí. Señor, que tú nos sigas usando, dirigiendo, uniendo, vivificando, Señor, como iglesia, y que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra en esta mañana. I pray, Lord, that you would add blessings to our life as we read your word in the same way that you've spoken to me, that you would speak to a church, your church, Lord. Bring to life, Lord, our life, in Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben cómo nació Jesús. Jesús nació en unas circunstancias muy humildes. Nació a unos padres muy jóvenes. Nació en un pesebre, en audiencia de pastores. You know, Jesus was born in humble circumstances. He was born to young parents. He was born in a manger. He was born to an audience of shepherds. Y esto iba a ser una reflexión de su ministerio aquí en la tierra. And this was going to be a reflection of his future earthly ministry. ¿A cuánto le gusta el café, iglesia? How many of you all like coffee? La mayoría. ¿Usted nació con ese sabor, con ese gusto de gustarle el café? No, ¿verdad? Se fue madurando ese querer, ese gusto, hasta llegar a un nivel de madurez de gustarle el café. And how many of y'all like coffee? The majority of y'all do. But how many of y'all enjoyed coffee as a small child? Most of y'all didn't.
The taste for coffee came from maturing your palate. Y de la misma manera, nuestro servicio a Dios, el servir, no nace naturalmente cuando nos volvemos cristianos. No es natural. De la misma como el café no es natural el gusto, sino que el servir a Dios, el servirnos los unos a los otros, viene con un carácter de madurez. Al grado que usted va creciendo como cristiano, usted va entendiendo la importancia de servir. And in the same way, the heart of serving does not come naturally when you become a Christian, but it is a maturing Christian character. As the years go by in your Christian walk, you become to realize the importance of serving one another. Había un niño que le pregunta al pastor, más bien el pastor le pregunta al niño, ¿sabes por qué damos café después de cada servicio? Y el niño intrigado le dice, creo que sí sé, le dice. Es para que se mantengan despiertos los hermanos cuando vayan a sus casas. And one Sunday, the pastor asks a boy, a church that served coffee, he asked them why they served coffee. And the little boy says, I think I know. It's to get the people awake before they go to church. And that's just one way of serving, right? A lot of churches serve coffee, but it's another type of service that the word speaks about. Y ese es un tipo de servicio que se dan en muchas iglesias. Pero la Biblia habla de un tipo de servicio hacia Dios y hacia uno al otro. Usted sabe que servir es costoso, requiere humildad y requiere sacrificio. And you know that serving costs. It requires sacrifice and it requires humility. Pero lo bueno, iglesia, que nosotros tenemos a un ejemplo que fue el ejemplo más perfecto que vino a servir al mundo. Jesús fue despreciado, fue rechazado, se burlaron de él y aún así sirvió a la humanidad. But what a blessing it is that we have the humblest servant of all as an example, our Lord Jesus Christ. Our Lord Jesus was despised, he was mocked, he was rejected, but even then he served humanity. En Mateo 20:28, ahí en sus notas debería de estar también. Yo solamente voy a anunciarlo una vez y usted puede ir siguiendo ahí, ¿sí? And in your notes, right there, you will find the verse Matthew 20:28. I'm just going to mention it once, and you can follow along in your notes. It says, Matthew 20:28, ¿por qué os parece? Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Matthew 28:28 says, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life for ransom for many. ¿Qué fue lo que Jesús vino a hacer a este mundo? Vino a servir. El Rey de Reyes, el Creador del universo, dejó el estrado, dejó su trono para venir a servirnos a nosotros. Yo quiero que pensemos en eso por un segundo. Que el Creador del universo te vino a servir a ti. I want you to take a moment and realize that the Creator of the universe, the King of Kings, he left his throne to come to serve you. It doesn't make sense. We should have been the ones serving him when he was here. The disciples should have been the ones serving him. Y no tiene sentido en nuestra cabeza porque nosotros somos los que les deberíamos haber servido a Jesús. Los discípulos son los que le hubieran haber servido a Jesús. Pero Jesús explica cómo el reino de Dios funciona. En Mateo 20:26, ahí mismo en el mismo capítulo, en Matthew 20:26, Jesus explains how the kingdom of God works.
No sé si usted ha escuchado que el reino de Dios se le llama a veces el reino volteado. And I don't know if you've heard that the kingdom of God is sometimes called the upside down kingdom. Because in this verse, there's a mother, the mother of Jacob and James. And I believe it's Salome. She comes to Jesus and she says, Jesus, I have two boys, James and John. I would like to ask a petition for you. If it is possible, Jesus, can you make James sit on your right and then his brother on your left when you get to heaven? Is that okay? Is that too much to ask for you? Can I ask you that? En Mateo 20:26, una mujer llamada Salomé, la mamá de Juan y Jacobo, viene a Jesús y le dice, Jesús, ¿puedo pedirte algo si es posible? Mira, yo tengo dos hijos, el uno se llama Jacobo, el otro Juan, y me gustaría pedirte algo siendo mucha molestia. Cuando tú llegues al cielo, pudieras que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Está bien, Jesús? ¿Es mucho que pedir? Y Jesús le dice en los siguientes, bueno, primero los discípulos se enojan, se frustran con ellos dos porque la mamá acaba de hacer algo que parece injusto, pero ¿cuántas mamás no harían todo por sus hijos? ¿Verdad? Entonces así vemos a esta mamá, pero ella no entendía cómo el reino funcionaba y Jesús toma el tiempo para explicarle. And so the other disciples, they kind of get angry, offended because the mom of these two guys just asked something that was not fair. But she didn't understand how the kingdom of God worked. And so Jesus continues to explain. And he says that in the kingdom of God, the great ones are the ones who run errands, who wait on tables, who perform duties for others. Y Jesús dice que en el reino de Dios, los grandes en el reino de Dios son los que sirven. Los que van a hacer trabajos para otros, los que esperan en mesas, los que hacen cosas serviciales para otros. Y Jesús le dice en el verso 26, mas entre vosotros, dice, el que quisiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. And you find that in verse 26, he says, and whoever of you all desires to become great, let him be a servant. Usted sabe que en este mundo, el mundo ve la promoción moviéndose hacia arriba. Lo ve en todo lugar, la promoción. Ay, que me promovieron, ahora yo soy líder, ahora yo soy supervisor, ahora soy general, supervisor. Y en el reino de Dios, la promoción es ir hacia abajo. En este mundo nunca va a escuchar, ¿qué crees? Me promovieron, soy limpiador de los pisos. Limpio los baños y las tazas, me promovieron. En este mundo no se escucha de eso. You see, in this kingdom, promotion means going up. And you get there no matter how you get there, even if you have to step over people. When people say, I've been promoted, I'm a salesman, I'm a manager, I'm a supervisor. But in Jesus' kingdom, promotion means moving down. How many people do you hear say, guess what? I've been promoted. I'm a janitor now. I clean tables. I've been promoted to the best job there is. But the kingdom of God is that way. Y Jesús no solamente le explica cómo funciona el reino, sino se los demuestra. And Jesus not only explains it, but he demonstrates it. Usted sabe que cuando uno demuestra con acciones, es muy raro que se olvide esa acción. And you know, when we demonstrate something, it is very rare that we forget things that are acted out. En Juan 13, in John 13, usted puede leer ahí en los versos 1 al 20. In John 13, 1 to 20, Jesus models a behavior for them to follow, but also for us to follow. Y Jesús modela un comportamiento que los discípulos tenían que haber seguido, pero ¿qué creen? También nosotros. ¿Y saben qué es lo que hace Jesús?
Él se pone sobre sus rodillas, toma a los discípulos, le quita las sandalias a sus discípulos, trae una cubeta de agua y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Y uno de los discípulos le dice: Jesús, no. Tú no me puedes lavar mis pies. Deja que yo te lave los tuyos. Y Jesús le responde y después Pedro le dice: está bien, si me vas a bañar, si me vas a lavar los pies de una vez, báñame, ¿no? Pero Jesús le dice la importancia de que el que quiera ser grande tiene que ser servidor. Y Jesús lo demuestra porque ellos tenían que ver a alguien servirles. Ellos tenían que ver ese amor en acción. ¿Qué significaba? Servir el uno al otro. And so in the book of John chapter 13, we find Jesus washing the feet of the disciples. And Jesus demonstrates this. He acts it out. And he wants to teach them how it is to look like when we serve one another. Y hoy en día la gente tiene miedo de servir porque piensan que van a verse vulnerables, van a ser humillados, se van a burlar de uno, van a perder posición. ¿Qué pensarán los otros si yo hago eso? ¿Qué pensarán la gente si me ven rascando ahí limpiando las tazas de los baños? ¿Qué van a pensar la gente si yo hago esto para esta persona que está en necesidad? And we, the world, people don't serve many times because they think they will be vulnerable, demeaned, humiliated. They will lose their position and they think, what will others think? What will others think when they see me washing toilets or doing some menial duty for someone else? Pero ¿qué fue lo que llevó a Jesús para servirnos, iglesia? Porque en Filipenses 2:5 nos dice que Jesús vino a servir. Miren lo que dice este capítulo. En Philippians 2:5, Jesus, it tells us that He came to this world to serve us. Filipenses 2:5 dice: haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese sentir? Miren el verso 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto fue lo que Jesús vino a hacer por nosotros. ¿Por qué Jesús vino a ser un servidor, un siervo? Porque Él lo escogió. Él decidió venir. Y para que nosotros haya este mismo sentir que hubo en Cristo, tiene que empezar en el corazón. And so in Philippians 2:5 it tells us that Jesus, Him being like God, it says He didn't try to be equal to God, but He made Himself of no reputation, taking the form of a servant and coming into the likeness of a man. El que Jesús se hiciera como nosotros, eso ya fue suficiente para que fuera servidor. No solamente hizo eso, sino que se humilló y aún se despojó todavía, que fue obediente, y esa obediencia lo llevó a la muerte, y muerte de cruz. Otra vez, la cruz era una de las maneras más humillantes en los tiempos romanos de cómo una persona podía morir, porque estaba colgado, básicamente desnudo. La gente pasaba, se burlaba de los que estaban colgados, y era una manera que se expulsaba al mundo diciendo: háganse burla de mí. Pero Jesús fue obediente
aún hasta la muerte de cruz. Dígame qué cosa pudiese haber más humillante que nuestro Señor Jesús, un siervo de siervos que nos dejó la demostración. But Jesus being made a human, that's already servant enough. That's being already humiliated from leaving his throne to being one of us. But he not only did that, he went further and he obeyed. And that obedience took him to the death. And what type of death? The death of cross. And the death of cross wasn't just any type of death, church. Being crucified on the cross in the Roman Empire times was the most humiliating way to die. Because you were hanged on a tree, you were hanged on a cross, basically nude, without clothes, and the people that were walking by, they saw you, they laughed at you, they mocked at you. And so Jesus did that for us. Pero hoy en día, iglesia, casi no se enseña de servir. Usted no escucha cantos de servirnos a uno a los otros. Usted no escucha ni casi no ve material, artículos que hablen acerca de servir, porque el mundo siempre piensa lo opuesto. But nowadays there is little teaching on being a servant. Little songs, if any songs about being a servant. Few articles, few devotionals on being a servant. Juan 12:26 dice, ¿quién debe de ser un siervo? ¿Quién? ¿Quién piensan ustedes? In John 12:26, it tells us who should be a servant. John 12:26. It tells us who should be a servant. Dice Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Wow. If anyone serves me, let him follow me. And where I am, there my servant will also be. If anyone serves me, my Father will honor him. ¿Usted quiere ser honrado por el Padre? Diga, tengo que servir. Tengo que servir. Do you want to be honored by the Father? You have to serve. Un hombre se le acerca a un pastor un día y le dice, pastor, yo quiero ser miembro de esta iglesia, pero ¿sabe qué, pastor? Estoy tan ocupado, no me ponga en comités, no me ponga en reuniones, no me ponga en visitaciones de los enfermos, ni me apunte para estudios bíblicos, ni menos para cantar. Y ¿sabe qué? Ni espere de mí que voy a estar ahí todos los domingos, pero quiero ser miembro. El pastor le dice, ¿sabes qué, hermano? Estás en la iglesia equivocada. Allá abajo en unas cuadras está una iglesia, allá creo que vas a caber bien. El hombre se va y va buscando esa iglesia y la encuentra y dice ahí el anuncio de la iglesia. Y va a abrir la puerta y se asoma y ve que está vacío todo, abandonada. Incluso las puertas tenían unas tablas que estaba ya cerrado, permanente. Y eso le dio a entender al hombre que una iglesia sin miembros activos es una iglesia muerta. Piensen en eso. There was a man that approached the pastor and he said, Pastor, I want to be a member of this church, but you know what? Do not put me on committees, no visitations. I'm a busy man. You know what? Don't even think I'm going to come to the Bible studies in the week. Less being in the choir. No. Don't even expect me to be present at the services on Sundays often. But I do want to be a member. And the pastor says, listen, brother, you're at the wrong church. I want to suggest you to a church you're looking for is actually down the street, a couple blocks. So the man followed the pastor's instructions, and he came to an abandoned, locked up, boarded up, closed church. And the man realized that a church that's not an active church
is a dead church. En Juan 13:17, Jesús nos dice que si sabemos estas cosas y las hacemos, seremos bendecidos. Interesantemente que en este capítulo, en estos versos, Juan 13:17, Jesús acaba de lavar los pies a los discípulos. En el verso 16, un verso antes dice, el siervo no es mayor que su Señor, ni el mensajero es mayor que el que lo envió. En otras palabras, nunca creamos que nosotros somos mayores que Jesús. Que el mensajero no es mayor que Jesús. Y dice en el verso 17, si sabes estas cosas, bienaventurado seréis si las hiciereis. ¿Y saben qué? Déjenme retroceder al verso 15, porque ahí está el clave. Dice, por ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Lavaré los pies a Jesús, a los discípulos. Así que próxima semana vamos a estar lavando pies. Por favor, vénganse descalzos. In verse 15, John 13, verse 15 says, for I have given you an example that you should do as I have done to you. And what did Jesus do? He had just washed the feet of the disciples. Verse 16, most assuredly I say to you, a servant is not greater than his master, nor is his messenger greater than him who sent him. And verse 17 says, if you know these things, blessed are you if you do them. Ahora, ¿tiene algo de malo que nos lavemos los pies el uno al otro? No. Pues en algunas bodas el esposo le lava a la novia los pies y viceversa. Incluso yo he ido a servicios donde nos hemos lavado los pies los unos al otros. Así que si el Señor nos llamare a hacer eso, estése listo, estése lista. Is it bad to wash each other's feet? No, it's not. I've seen weddings where the groomsman, he washes the feet of the bride and vice versa. And so if the Lord calls us one day to wash each other's feet, just be ready. Be ready. You know, and so Jesus was saying it's not enough to know about serving each other. Entonces Jesús está diciendo, no es suficiente saber de servirse al uno al otro. Dice, pero si sabes y las haces, bienaventurado serás. Bienaventurado quiere decir más que bendecido. Wow. And Jesus is saying, if you know these things and you do them, blessed are you. Blessed are you if you do them. You know, we have to do something about the knowledge to get the blessing of God. Nosotros tenemos que hacer algo con el conocimiento de Dios para recibir la bendición de Dios en esta área. Wow, y cuando el Señor puso esta palabra, esto me impactó tanto. Escuchen esto. Si usted no está sirviendo en el lugar donde está, no espere que Dios lo lleve a otro lugar para servir. Eso me pegó duro. Porque al transcurso de mis años cristianos, yo he reconocido que donde Dios nos planta, tenemos que someternos. Cuando yo crecí, a veces mi Pastor Inmer, él hacía cosas, maneras, formas en que yo no estaba, o sea, no era que eran malas, pero yo no estaba de acuerdo. Pero él me enseñó que en la sumisión, cuando uno se somete al liderazgo que uno tiene, va a venir el tiempo donde Dios nos va a bendecir. Y a veces nosotros tenemos que someternos al liderazgo de alguien. Si usted está casado, tiene que someterse el uno al otro, aunque no siempre estén de acuerdo. Pero Dios es ahí donde bendice, cuando nos servimos los unos a los otros. Porque si no, ¿qué es lo que hay? División, ¿verdad? And I remember, and I knew this because the blessing of God comes when you submit to one another, when you serve one another.
I remember at times in my Christian life that I learned this through my pastor, Enmer. That sometimes he would do stuff that I was not completely agreeing to, but I still did it. Because he taught me that when you submit to your leadership, there's going to be a time when you will be blessed for submitting. And so, listen to this, church. If you are not serving where you are right now, do not expect to be called somewhere else to serve. Entonces, es aquí y ahora donde Dios los ha puesto para servir. Amén. Y si usted quiere ir al siguiente paso de su nivel con el Señor, siguiente paso donde Dios lo lleve, usted tiene que aprender a servir ahora, aquí. Usted podía haber estado en otra iglesia y le hubiera dicho lo mismo. Aprenda a servir allá donde está. Porque si usted no está aprendiendo a servir allá, no se venga acá a tratar de servir, porque allá no ha aprendido todavía. Eso es lo que Dios quiere que entendamos para seguir creciendo al siguiente nivel. Sirve ahora. Amén. Y ahora, iglesia, ¿cómo servimos? Estos son los últimos puntos que voy a dar. ¿Cómo servimos y cuándo servimos? El cómo se encuentra en Hechos 20:19. And church, I'm going to be finishing with these 2 points. That is, how should we serve and when should we serve? And for the how, I want to take you to Acts, the book of Acts chapter 20. Estamos en Hechos 20, versículo 19. Hechos está en el 5º libro del Nuevo Testamento. ¿Okay? Mateo, Marcos, Juan, Lucas, Juan y luego Hechos. Dice Hechos 20:19, sirviendo al Señor con todo orgullo y con pocas lágrimas, pocas pruebas, ¿verdad? Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Piensa en este verso por un minuto. Acts 20:19 says, serving the Lord with all pridefulness. No, right? It says, serving the Lord with all humility, with many tears and trials which happened to me by the plotting of the Jews. Another word for servanthood is humility. Otra palabra para servir es humildad. Humildad y servir van mano a mano. Serving and humility go hand in hand. ¿Usted sabía que el ser humilde es servir? Did you know that actually being humble is serving? Y todos los creyentes debemos de esforzarnos, humillarnos delante de Dios, para que Dios crea en nosotros un corazón humilde. ¿Cómo se debería de ver una iglesia humilde? Cuando se sirve el uno al otro. Filipenses 2:3. Yo les di por eso les di las notas en su celular, porque hay muchas notas. Si usted quiere después del culto o en la semana escudriñar estos versos, los versos están en el grupo que les envié, en el enlace. Now, how is the church supposed to look like when we humble each other, and we serve one another? Go to Philippians chapter 2. Filipenses está más atrás de la Biblia, casi un poco más al final. Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Philippians 2:3. Wow. Esta palabra, iglesia, es para nosotros. En el capítulo 2, el subtítulo del capítulo 2, ¿qué dice su Biblia? Háblale de la humildad y la unidad. Unity through humility. That's the subtitle of this chapter right here. In verse 3 it says, dice el verso 3, no hagáis
por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind let each other esteem others better than himself. Mira a su vecino y dígale, tú eres mejor que yo. Look at your neighbor and tell him, you are better than me. Tú eres mejor que yo. Tell him, you're a better son than me always. You're a better father than me. You're a better brother. You're a better sister. Dígale, usted es un mejor hijo que yo. Usted es un mejor padre. Usted es un mejor hermano que yo. ¿Verdad? Cuando nosotros nos estimamos los unos a los otros, eso atrae. Eso hermosea la iglesia. No hay nada más hermoso que caminar por las puertas de una iglesia y ver cómo la iglesia se sirve el uno al otro. Que lo que Pastor César se me quedó también es, si alguno está enfermo, hermano, ¿qué pasó? Lo veo triste, puedo orar por usted. Un abrazo, ¿verdad? Hermana, ¿qué pasó? Es que esta semana me fue difícil, no tengo para esto, no tengo para... Hermana, déjeme bendecirle. Y servirnos los unos a los otros. Eso hermosea la iglesia. Mirad cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Algunos de ustedes saben de instrumentos. Usted desafina una guitarra y la toca y se le paran los pelos, ¿verdad? Porque no le gusta cómo se escucha. Pero afínela y toque una nota. Es armónica, da gozo, da felicidad, da tranquilidad, da paz. Una iglesia que se afina en unidad, que se humilla y se sirve el uno al otro, da armonía, da paz, da gozo, da tranquilidad, ¿verdad? Those of you that know a little bit of music, if you have a guitar and you untune it and you play it, it makes you have goosebumps, right? Because it sounds awful. But if you tune it and you play a chord, it's harmonizing. It is peaceful. It is joyful. You want to listen to it. And a church that is harmonized in unity, serving one another, it's harmonizing. It is peaceful to listen, to see, to watch it grow. And it is joyful. Entonces, número uno, ¿cómo debemos hacerlo? Diga conmigo, en humildad. Humildad. And so number one, how are we to serve one another? In humility. Humility is number one. Número dos, en amor. Humildad y en amor. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Galatians 5:13. Gálatas 5:13. En amor. We are to serve each other in love. Galatians 5:13. Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. For you, brothers, have been called to freedom. Only do not use freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. And then another verse is in Hebrews 6:10 y otro verso en Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Hay dos cosas que el Señor no va a pasar por alto. Estas dos cosas están mencionadas aquí en Hebreos 6:10. There are two things, particular things, that God will not overlook, nor will He forget. And it's these two things. In Hebrews 6:10, He says, for God is not unjust to forget. What will He not forget, church? Listen. Your work and labor of love, which you have shown toward His name, in that you have ministered to the saints and do minister. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra
obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles. Aunque dos cosas el Señor no va a olvidar: su trabajo de ustedes y el servicio en amor. O sea, su trabajo y su amor no lo va a olvidar el Señor. En otras palabras, cuando el Señor va a mirar una iglesia acción en amor y sirviéndose, trabajando juntos, el Señor mira. ¿Y saben qué? Cuando el Señor dice no lo va a olvidar, es porque Él lo va a recompensar. Él va a traer bendición a ese lugar, a una familia también. Todo lo que se aplica a la iglesia puede aplicarlo a su familia, sirviéndose en amor. And so what two things does the Lord not overlook? It's your work and your love. So when God looks at us as a church, He wants to look at a church in action, serving each other in love and working together in unity. Los creyentes sirven porque aman. No podemos servir sin amor. No podemos. And we can't serve without love. You need love for it to count. Ahora sí, ¿cuándo debemos de servir? Quiero regresarlos a Hechos, capítulo 20 otra vez, porque ahí mismo estaba la respuesta de cuándo debemos de servir, y estamos por concluir. Deme unos cuantos minutos más de su atención y estamos por terminar. Hechos 20:19. And when are we to serve, church? I want to take you back to Acts 20:19 because the answer was there too. Give me a couple more minutes of your attention and we are almost finished. But this is very important, church, because we have to know when we are to serve. So Acts 20:19 says, serving the Lord with all humility. We've done that. Now, with many tears and trials. Tears and trials. We are to serve one another when things are not easy. Because serving each other when things are going well, everything's good, it's easy to serve. But it's hard to serve when things are not going good. But what do we do when things are not going good? Do we quit going to church? Do we give up on our brothers and sisters? We don't. Serving is tough. Why? Well, think about it. You have people from different nations, even from the nations, different regions, even from the regions, different cities, different ways of how you grew up. And when you bring together a church and the different ways to serve, we all do things different. We're going to have different opinions. We're going to bump heads. But even then, we have to continue, even if it's with tears. Y cuando servimos, una cosa es servir cuando las cosas van bien y otra es cuando no, ¿verdad? Pero, ¿qué hacemos cuando las cosas van mal? ¿Dejamos de ir a la iglesia? ¿Dejamos de orar por nuestros hermanos y hermanas en la fe? No. Servir cuando sea difícil. Piénsenlo. Aquí hay nacionalidades de diferentes países, aún dentro del país, diferentes estados que son diferentes, dentro de los estados, diferentes ciudades, y aún dentro de las ciudades, diferentes maneras en cómo usted creció. Ahora traiga a ese grupo de gente en un grupo como estamos ahora y que hagan el trabajo igualito como cada uno lo quiere. No se puede. Vamos a tener diferentes maneras, que yo lo hago así, que yo lo hago acá y que yo acá, ¿verdad? Vamos a tener diferentes opiniones, a veces nos vamos a chocar en pensamientos, pero siga sirviendo aunque sea con muchas lágrimas. Escoja servir aún cuando sea difícil de hacerlo. Choose to serve even when it's hard to do so. La mejor manera de hacerlo es, a veces, miren, no decir nada y servir. El servir no requiere hablar. El servir requiere manos y pies. And sometimes the best way to serve together, if it's through tears, the best way is to close it. Because to serve, you don't need your mouth. To serve, you need your hands and feet. Amen?
Pablo dice también, sirviendo con muchas lágrimas y pruebas. ¿A cuánto le gusta ir por pruebas? ¿Cuánto le gusta pasar por pruebas? A mí no. How many of y'all like to go through trials? Otra vez, servir cuando las cosas van bien, está bien. Pero cuando pasamos por pruebas y servir, ¿cuántos de ustedes han pensado de esta manera o han dicho, Señor, hoy no quiero, Señor, hoy no quiero ir a la iglesia, hoy no tengo ganas de orar ni de leer tu palabra, Señor, estoy tan cansado, estresado, estoy preocupado y estoy hasta así, Señor? Van a haber días, incluso estaciones en su vida, cuando usted va a sentir la presión del mundo, usted va a sentir una tristeza que no va a querer servir a Dios. Pero servir a Dios incluye en esos días. Incluye en los días que son grises y oscuros en su vida. Incluye en los días cuando usted se siente fatigada, cuando usted se siente cansado, cuando usted se siente lastimado, cuando usted se siente agotado. Incluye esos días. Pablo dijo, yo no sé qué tipo de pruebas Pablo estaba pasando, pero me imagino que eran mucho más que las nuestras. ¿Qué son nuestras pruebas? Que me aumentaron las horas, que no tengo gasolina, que no tengo esto y esto. Pero compárese un poco con los cristianos que verdaderamente son perseguidos por su fe. Dígale a uno de ellos que no vaya a la iglesia, se va a reír en su cara. Porque para ellos el perder un tiempo de servicio, de oración, de estar con la iglesia, para ellos es un no. ¿Verdad? Entonces, cuando las cosas van malas, sigamos. Hay un violinista italiano grande, se llamaba Niccolo Paganini. Él donó su violín, un violín hermoso, de mucho valor. Se lo dio a la ciudad de Génova con una condición: que no se tocara para nada ese violín. Pasaron los años y ¿saben qué? Las hormigas, las lombrices se comieron la madera de ese violín. Ahora ese violín es inútil, no sirve para nada, no da un sonido, no puede ser tocado. Ahora imagínense los dones que Dios nos ha dado a nosotros. Imagine que usted tomara sus dones y sus talentos para servir a otros y usted los toma y los guarda y le dice, Señor, aquí están mis dones, pero ¿sabes qué? No los toques, no los uses, aquí están aguardados. Bien, ¿sabe qué va a pasar con el tiempo? El Señor se los va a quitar. El Señor se los va a ir dando a otros que sí quieren usar esos dones. ¿Se acuerdan el talento del que escondió un talento, el otro que se le dio 4 o 5, me estoy equivocando en los números, pero el que se le dio más, duplicó. El que se le dio 3, también lo duplicó. Pero al que se le dio un talento, lo escondió y le dijo, Señor, tuve miedo, porque tú eres un hombre tal, así. ¿Y saben qué le dijo ese hombre, el dueño? Le dijo, por cuanto no duplicaste, no hiciste nada con lo que te di, se lo quitó y se lo dio al quien tenía más. Entonces, que nuestros talentos, nuestra capacidad para ser útiles para Dios no se echen a perder. Sirva a Dios. Ahora que tiene salud, sirva a Dios. ¿Cuánta gente que está incapacitada, que no puede ver, que está enferma en la cama y dice, me gustaría servir a Dios? No es cierto, porque si no lo hizo cuando estaba bien, no lo va a hacer cuando está mal. Hágalo ahora. Que tiene familia, sirva a Dios junto con su familia. Que tiene hijos pequeños, sirva a Dios junto con su familia. Que está soltero, sirva a Dios aún más con su soltería. Que está casado, sirva a Dios en su matrimonio. La cuestión es sirva con lo que Dios le ha dado. There's a famous violinist, Italian, Niccolo Paganini. He donated his violin to the city of Genoa with one condition, that it would never be played again. You know what happened to that wood? It deteriorated, it decayed, and it was eaten by worms. In the same way that our Christian servanthood, our talents,
our abilities that God has given us, if we do not use them, they will be destroyed. This capacity will be destroyed for usefulness. So be useful to God. Serve. If you have children, serve. If you have little kids, serve with your children. If you have a family, serve. If you're married, serve. If you're single, serve God wherever you're at. Les invito a ponerse sobre sus pies. Vamos a terminar. I invite you to stand with me, church. Let us finish. Algunos de ustedes es más fácil servir, para otros nos cuesta más. Pero Dios le ha dado a algunos de ustedes el talento, el don de servir, y gloria a Dios. Pero no significa que los que no tenemos ese talento no podamos servir. Todos podemos servir en alguna área. For some of you, God has gifted you. It's going to be easier for you to serve. And for others of us, it requires more effort. But we can all serve. ¿Usted sabía que el crecimiento de la iglesia va a depender en el servicio de cada uno de ustedes? Did you know that the growth of the church will depend on your willingness to serve? Well. And did you know that when you commit to being a believer that serves and a church that serves, our commitment will be tested? ¿Usted sabía que cuando usted se compromete a ser un creyente, un cristiano que sirve, una iglesia que sirve, su compromiso será probado? Van a haber oportunidades de servir. Y ahí es donde se va a probar nuestro servicio a Dios. Van a haber necesidades que usted va a ver, que usted tiene los talentos, y la responsabilidad de usted y mía es de construir el reino de Dios. ¿Y saben qué? ¿Cómo lo va a hacer Dios? A veces Dios le va a hablar en su corazón. A veces Dios va a poner una carga sobre su corazón, una pasión por una necesidad. Y usted va a tener que pararse y levantarse y decir, yo quiero cubrir esa necesidad. Pastor, yo veo que hay esta necesidad acá. Yo creo que yo lo pudiera hacer. ¿Lo puedo hacer? Pastor, usted sabe, vemos esta necesidad acá. ¿Podría yo ayudarle en esto? No solamente a mí, sino hermanos también entre ustedes. Hermano, veo que hay esta necesidad, escuché de esto. ¿Puedo ayudarle? ¿Puedo servirle en esta área? Nuestro compromiso será probado si usted quiere ser un servidor de Cristo. Jesús dice, el que quiera seguirme, que me sirva. Y donde yo esté, ahí estará mi servidor. Y mi Padre lo recompensará. So church, whenever you see something, a need, God will nudge you. He will speak to you. He will put a passion in for a need, and you will step up to the need. And you will say, Pastor, hey, I see this need over here. You mind if I do it? I have this talent to do this. Can I serve in this area? But before the service, church, there is that commitment to God in your relationship with Him. Because it's also not just about being there, but being with God first. Because Jesus says, whoever wants to follow me has to serve me. And following Jesus is not just serving without following Him. Serving Jesus and following Him is being there in a relationship with Him and making it known to Him that you are there. Hola a todos, gracias por escuchar este mensaje. Para conectarse a nuestra iglesia o si le gustaría apoyar el ministerio financieramente, puede ir a ccberlanger.com y hasta la próxima. Bendiciones. Hi everyone, thank you for listening to this message. If you would like to connect with our church or if you would like to give financially, you can go to ccberlanger.com. And until next time, God bless.